NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Pues hoy vamos a traer a nuestros amigos de Perú una sorpresa. Juan Pablo II en su tierra. María José, allí estuvo y con un amor grandísimo. Bienvenida. ¿Qué tal, hermana Carmen? Pues muy contenta de recordar ese viaje de Juan Pablo II a Perú en el año 1985. Un viaje a Perú muy cansado para él porque visitó muchas ciudades, algunas pues de difícil acceso, como por ejemplo Iquitos. Yo creo que una visita muy valorada por los peruanos. Y creo que en esa visita, bueno, siempre las visitas ¿Tú has estado del allí Papa, también? ¿En Iquitos? En Iquitos, sí. Por eso sé que es, imagínate, si muchos años después, esto fue en el 85 y yo debía estar en el 2015 o algo así, y ya era una ciudad de difícil acceso. ¿En qué sentido? Pues que solo se puede llegar en avión, es una zona pues bastante, es una zona de selva y es una zona muy pobre. Imagínate si ahora todavía queda pues bastante pobreza, imagínate en el año 85, porque gracias a Dios sabemos que Perú es un país que económicamente está surgiendo sí. y está avanzando, ¿no? Mucha población indígena a la que Juan Pablo II habló con mucho cariño. De hecho, ellos recuerdan muchísimo que Juan Pablo II dijo: el Papa es Charapa, que es los indígenas de... Y pues algo con mucho cariño, ¿no? Pero aparte, bueno, él iba con cariño a todas partes, ¿no? Pero creo que hubo un momento especial porque en Piura había habido unas inundaciones, en otra zona de Perú que él visitó, unas inundaciones, unas tormentas que habían devastado todo. Y realmente a la ciudad le estaba costando muchísimo pues resurgir, restablecerse de todo este daño que habían hecho las tormentas. El famoso fenómeno del Niño. Del Niño, exactamente. Pero 2 años antes y todavía se notaba en la ciudad de Piura. Parece ser que muchísimo, que estaba devastada y que pues los ciudadanos estaban pues bastante bajos de moral porque muchas familias lo habían perdido absolutamente todo. Eso significaba, claro, empezar de cero, claro, las cosechas, con pocos recursos. Y quería recordar este momento porque pienso que las palabras que les dedicó el Papa Juan Pablo II nos sirven a nosotros, que a lo mejor no tenemos pues desgracias tan fuertes, pero bueno, cada uno tiene su sufrimiento y su dolor. Y me parece muy bonito lo que les dijo y muy esperanzador para todos. Y por eso quería que le escucháramos como un regalo también, especialmente a los oyentes de Perú, que sabemos que siguen este programa y que van a recordar este momento. Y si quieres luego las comentamos. ¡Ay, qué bien! Escuchemos a Juan Pablo II en Piura. Vengo para encontrarme con los queridos hijos de esta tierra, en cuyas vidas quedan aún las huellas del sufrimiento causado por las catástrofes naturales que hace casi 2 años destruyeron viviendas, cosechas, canales de regadío, vías de comunicación, provocando indecibles dificultades a tantas familias, destruyendo el fruto de largos años de fatigas. Por eso mi visita quiere ser ante todo un signo de solidaridad y de aliento, y a no dejaros abatir en la desgracia, sino a sacar de ella razones de esperanza, de mutuo apoyo y voluntad de reconstruir lo perdido. Pida a Dios que las aguas que produjeron destrucción y muerte hayan servido
para fecundar vuestros campos y que os alegre la esperanza de más abundantes cosechas para continuar vuestra vida. Qué difícil sería sin esa virtud de la fe, de la esperanza y de ese amor de Jesús que llevaba Juan Pablo II a todos. Qué difícil sería animar a una población en estas condiciones, pero él lo hace de verdad. Eso, lo hace de verdad porque tiene esperanza. Y me parece maravilloso que, pues en vez de quedarse en un lamento, en decir estoy aquí en solidaridad con vosotros porque mira lo que habéis sufrido, no, él les dice aprovechad esta oportunidad. Aprovechad esta oportunidad, por ejemplo, dice, para ser mutuo apoyo, claro, unos para otros. Ahora no es el momento de pelear, ¿no?, sino de unirnos todos, reconstruir la ciudad. Me parece maravilloso cómo ve en esa desgracia, ve un motivo de esperanza. Sí, lo dice aquí. Impresionante, sacar razones de esperanza de lo que ha pasado. De lo que ha pasado, ¿no? Y creo que por eso quería que escucháramos este fragmento, porque pienso que es muy aplicable a nuestras vidas. ¿Cuántas veces cuando nos pasa algo malo nos quedamos solo en lamentar, ¿no? Lamentar. Y seguro que estas familias tenían todo el derecho a lamentarse, pero él les dice, no os quedéis ahí, dad un paso adelante. Esto es una razón de esperanza. Y además, con ese matiz tan bonito de que dice, pido a Dios que las aguas que produjeron destrucción y muerte hayan servido para fecundar vuestros campos. O sea, no solamente vamos a reconstruir, sino que va a ser mejor después. El campo estará fecundado y eso también aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Hemos tenido un sufrimiento. Si Dios lo ha permitido, no solamente vamos a reconstruir igual que lo que estábamos antes. Claro, sino que si sabemos ser fieles a Dios, encomendarnos a Él, tener esta esperanza, esta solidaridad con otros, vamos a salir reforzados de esa esperanza, de esa experiencia que hemos pasado. Y pensaba que, claro, Juan Pablo II, no todo el mundo puede hablar así y que se le crea y que se le escuche. Porque, claro, aquel que ha tenido una vida muy cómoda, pues los que le escuchaban fácil. Le podían decir, claro, tú mira, desde tu sofá puedes decir estas palabras, pero yo estoy sin casa, yo he tenido que salir corriendo, he perdido todo. Pues que, claro, Juan Pablo II había vivido en su propia vida todo eso. Él había salido corriendo cuando llegaban los soldados y ellos tuvieron que huir con su padre en medio de bombardeos. Él había visto tanta desgracia, tanta muerte. O sea, recordemos cómo él por el camino iba viendo cómo caían bombas, cómo moría la gente y cómo él mismo en brazos llevó a una niña que, pues para salvarla, para sacarla de allí, ¿no? Él había vivido la pobreza extrema porque se habían ido de su casa con lo puesto, había vivido la muerte de familiares cuando era muy pequeño. Entonces, él sí podía hablar y decir a la gente esto porque lo había vivido y había sabido tener esperanza en esta situación, porque si no, él no se hubiera hecho sacerdote, si no, él no hubiera trabajado por los jóvenes, hubiera dicho, bueno, ya me siento aquí, ya he sufrido bastante, aquí me paro, ¿no? No, él no tuvo miedo, pero es lo que tú dices, siempre mirar hacia el futuro sabiendo que Cristo me espera, está ahí, me está dando fuerzas para seguir construyendo. Pues fíjate que si damos fechas, hemos oído una voz muy juvenil del Papa, pleno de energía, ¿no? Fíjate que esto fue un primer viernes del mes de febrero, el día 1 de febrero del año que tú comentabas, 1985. Y fue cuando él visitó el Perú, además, por primera vez. ¿Y cuál era la situación de Perú en aquel momento? Pues una crisis económica grande, también el problema de los terroristas. Hemos escuchado también cómo habló con tanta fuerza sobre el terrorismo. Fue un viaje, como te digo, muy cansado porque visitó Lima, allí ofreció una misa, fue recibido en el Palacio de Gobierno, después fue a Arequipa, regresó a Lima, estuvo en Piura, en Trujillo, en Ayacucho, en Cusco, ahí en las ruinas de Sacsayhuamán, un lugar pues precioso, ¿no? Que queda así como en un cerro
en la ciudad de Cuzco, con una vista maravillosa, unas piedras enormes de una construcción de los incas, y allí fue la reunión con las personas de Cuzco. Y también, como decíamos, Iquitos. Visitó también la zona del Callao, que era una zona muy pobre, también Villa El Salvador. Sabemos también que Juan Pablo II siempre buscaba, ¿no?, esos momentos para visitar hospitales, para visitar en todos sus viajes, para visitar a las personas más pobres. Y queremos recordar también, pararnos un momento en esa visita que hizo a Arequipa, porque creo que allí él tuvo pues 2 alegrías grandes. Ay, qué bien. ¿Sabes lo que significa la palabra Arequipa? No. Pues me lo ha dicho una misionera que es de Arequipa y significa aquí me quedo. ¿Ah, sí? No me extraña porque el lugar es precioso. Es lo que hizo Juan Pablo II. Aquí me quedo por lo menos un día bien completo porque fíjense que fue él el que coronó a la patrona, a la Virgen de Chapi, bajo la atenta mirada de, vamos, el santuario, mejor dicho, cuando se reúnen ahí. Sí. Para la Virgen de Chapi es impresionante lo que llega a hacer la gente. Además, aquella peregrinación que hacen muchas veces cargando, incluso, no sé si tú lo sabes, con una piedra, los para devotos, penitencia. sí, como penitencia por los pecados, ¿no? En este viaje también, ¿cuál fue su segunda alegría, aparte de coronar a la Virgen de Chapi? Bueno, pues poder beatificar a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Creo que las beatificaciones y las canonizaciones también para Juan Pablo II eran motivo de alegría, ¿no? Porque al final es demostrar que se puede, que la santidad es posible, y presentarnos pues a estos beatos y a estos santos como modelos para nuestra vida. Yo, la verdad, no conocía a Sor Ana de los Ángeles. Creo que los arequipeños sí la conocerán muy bien, pero todos los demás no. Así que después de esta pausa vamos a saber un poquito de ella. Cuéntanos, ¿de qué época era Sor Ana de los Ángeles? Porque su vida fue muy distinta de lo que para nosotros es una vida normal. Totalmente, pero pensemos que estamos hablando de principios de 1600. Ella era la cuarta de 8 hijos. Uno de sus hermanos fue sacerdote, que luego la ayudó a ella. Ese nombre, Ana de los Ángeles Monteagudo, de los Sor Ana. Claro, de los Ángeles lo tomó al hacerse religiosa. Pero, claro, en esa época a muchas niñas los padres las llevaban a los conventos de religiosas para que las educaran pues en todo, ¿no? Pero especialmente en las virtudes y en el amor a Dios. Así que a ella la dejaron con las religiosas catalinas a los 3 años para que la educaran. Y a los 10 o 11 ya sus padres la fueron a buscar para llevarla a casa con la idea de ya prometerla en matrimonio. Pensemos que en esa época, a los 14 años, ya era por ley, una niña ya podía casarse. Válidamente. Y ella, pues fíjate, ¿no? Dios le hizo un regalo, que es tener una visión de Santa Catalina en la que le mostraba el hábito de las monjas de clausura, y ella sabía que no era su vocación el matrimonio, sino que ella quería ser religiosa y vivir con las religiosas. Pero sus padres, cuando se enteraron, esto me ha hecho pensar mucho, porque somos así todos. Sí, los sacerdotes y las monjas para que ayuden a mis hijos a educarlos bien y todo, perfecto. Pero luego yo entregar a mi hija o a mi hijo de verdad, eso ya no nos gusta muchas veces tanto, y así le pasó a sus padres. Bueno, a ti sí te ha gustado. A mí sí, a mí me ha encantado. Aparte del sacrificio que conlleva, eso es indudable. Es indudable que es un sacrificio, porque al final es renunciar a estar en el día a día con tu hijo, ¿no? Que es al final lo que el natural te pide, pero más allá de eso está la alegría de poder
pues ver el bien que un hijo o una hija consagrada a Dios pues pueden hacer. Y aparte es que solo van a ser felices de esa manera, porque si Dios les llama a esa vocación, yo, si intento retenerles, si lucho contra esa vocación, al final lo que estoy haciendo es hacerles infelices, porque no se van a poder realizar de otra manera, porque es lo que Dios quiere para ellos. Pero bueno, todo es un proceso, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, el padre de esta religiosa, con un proceso llegó a comprenderlo, pero la madre nada de nada. Y de hecho la tentaba, fíjate, la tentaba con joyas, si no te vas te daré esto. Y bueno, estaba enfadadísima. En aquella época las religiosas, para entrar en el convento, tenían que dar como una dote, y los padres tenían de sobras para poder dar esa dote, pero su madre se negó tajantemente, y fue su hermano Francisco el que dio esta dote para que ella pudiera ingresar en el convento. Ay, las madres cuando se Sí, dejan llevar cuando solo queremos del mal. sentimiento, claro, es un amor mal enfocado, ¿no? Pero veremos que ella, de hecho, llegó al convento con un gran deseo de santidad, de amor de Dios. Con el tiempo llegará a ser maestra de novicias, incluso priora del convento, ¿verdad? Y que tuvo mucha energía para, bueno, como tuvo que luchar para conseguir su vocación, hacerla realidad, también supo luchar para reformar el monasterio, porque ¿qué es lo que ocurría en aquel monasterio? Pues que en esa época vivía mucha gente en el monasterio, y algunos no buscaban la vida religiosa precisamente para vivir en austeridad y para entregarse más a Dios, sino que parece que había algunas religiosas allí. Es que vivían cerca de 300. Claro, y había algunas que pues no querían vivir la pobreza, y de hecho, por ejemplo, cuentan que adornaban sus hábitos, algunas con ¿cómo se llama? Con broches, Sí, como joyas. Y entonces ella sabía que eso no era lo que Dios quería, y con mucha firmeza quiso reformar todo el convento. Claro, ¿qué pasó? Enseguida las que se oponían empezaron a chismear sobre ella, a ir a llevar quejas al obispo, incluso en alguna ocasión la encerraron en su propia celda. O sea, tuvo una oposición fuerte. Pero qué bonito, porque ella nunca se tomó eso como una ofensa, digamos, personal, ¿no? Sino como bueno, pues es normal, Jesús tuvo oposición, pues yo, si quiero vivir como Jesús, también tendré oposición. Y perdonaba, cuentan que no guardaba ningún rencor, sino al revés, ¿no? Como que al momento de la ofensa, como que ya la había perdonado. Ella tuvo muchísima paciencia, y como todo, ¿no? Las personas que están enamoradas de Dios pues sufren también por los que sufren. Y desde el convento, aunque ya era religiosa de clausura, pues se preocupó muchísimo de atender a todos los pobres, a todas las personas que acudían al convento. Hubo también una ¿cómo se llama? Una peste, una epidemia. Y ella pues trabajó muchísimo por los enfermos, también desde el convento. Fíjate qué bonito, o sea, ella rezaba muchísimo por los indígenas, a los que no les había llegado todavía la palabra de Dios. Entonces ella rezaba, y era súper devota de las almas del purgatorio, y de hecho casi como que ofreció, ¿no?, de alguna manera toda su vida por las almas del purgatorio. Todo, mira cómo Dios se vale. Me ha gustado mucho esto, porque digo, es que Dios se vale como de cosas a veces en un minuto para hacernos ver qué quiere de nosotros. ¿Por qué de un minuto? Porque ella porque estaba leyendo la vida de un santo a la que ella tenía devoción, y leyó en la vida de ese santo que él rezaba mucho por las almas del purgatorio, y que el demonio se enfadaba muchísimo porque su oración era muy eficaz, y su oración libraba las almas del purgatorio y llegaban al cielo. Entonces ella, al leer eso, dijo, yo voy a dedicar mi vida a hacer lo mismo.
voy a dedicar mi vida a librar almas del purgatorio, que el demonio se enfade muchísimo, porque ahora sé que la oración es eficaz. O sea, que es buena señal. Cuando le hacían las 1001 aquellas religiosas que hicieron cosas muy graves porque no admitían el tener que cambiar de vida y ser santas, pues veremos que ella todo esto lo aceptaba. Seguimos con Juan Pablo II en 1985 visitando Arequipa, la ciudad blanca, y beatificando, que esto es muy bonito, que se hace habitualmente en el lugar donde ha vivido la persona, porque, claro, para ayudar a toda su gente, diríamos, los de su tierra, que además toda su vida han oído hablar de ella, aquella religiosa, tal, pues saber que es un modelo de santidad, como nos has dicho, María José, que no es imposible, que incluso en unas circunstancias tan duras, una mujer que en los últimos años creo que transcurrieron en la ceguera y además que le costaba mucho caminar. Claro, pensemos que en aquellas épocas la medicina no era como ahora y la gente tenía que sufrir muchísimo. Muchísimo, porque por ejemplo ella tenía muchos dolores y claro, no tenían en aquel momento remedio para poderla calmar. Pero bueno, ella tomó todo esto pues con toda humildad, sin quejarse y pensando que si eso era lo que Dios tenía preparado, pues que era para bien y que era para que ella tuviera todavía pues una entrega más completa al Señor. Y me reía cuando leía la vida de Sorana de los Ángeles, porque en este programa hemos contado que enseguida que falleció Juan Pablo II, empezamos, ¿no?, a tener noticias de personas que se habían encomendado a él y que habían recibido favores. Oh, claro. Porque o sea, que él era veloz en su vida no iba a ser menos en su muerte. En su muerte. Claro. Bueno, pues Sorana yo creo que le ganó en velocidad. De verdad, y por eso digo, yo no sé si los santos compiten entre ellos, pero si hay competición, yo creo que en este caso Sorana ganó a Juan Pablo II. ¿Por qué? Cuenta, ¿qué hizo esta religiosa? Fíjate que ella había costumbre antes de que se hacía como un retrato, ¿no? En esas épocas, claro, no había fotografías, se hacía un retrato de las religiosas. Entonces Sorana nunca se dejó que la retrataran porque le parecía algo como... vanidoso. Sí, vanidoso. Sí, que no tenía interés. Y entonces, cuando ya murió, mandaron, entonces sí que la superiora quiso que pintaran, antes de enterrarla, que pintaran su retrato. Pero resulta que cuando avisaron al pintor, se encontraba fatal. De salud, no estaba bien. Estaba bien, también tenía muchos dolores y estaba como diciendo, es que no quiero ir a pintar el retrato, pero no me encuentro bien, pero claro, luego no me llamarán. Entonces, bueno, al final se decidió y fue a pintar el retrato, que es el único que, digamos, fiel, ¿no?, que se conserva de Sorana. Y justo acabar el retrato, saliendo de vuelta para su casa, todos sus dolores, todo se le había pasado. Así que se curó por trabajar, pero digo, qué bonito, ¿no? Que fue inmediato, recién llegada al cielo puso ya... qué elegancia tienen los santos, qué bonito, ¿no? Sí. Qué agradecimiento. Porque ella ya en el cielo veía el esfuerzo que le estaba costando al pobre y ella, que no había querido que la retrataran, dice, encima este pobre que me retrata tan enfermo, lo voy a curar. Así que... Maravilloso. O sea que está allí el cuerpo de Sorana de los Ángeles, beatificada por Juan Pablo II en febrero de 1985. ¿Se encuentra, se le puede visitar allí en Arequipa? Se encuentra en Arequipa y se le puede visitar, así que yo creo que los arequipeños ya... pues pueden, saben y se encomiendan a ella, pero tenemos nosotros también a Sorana para esos momentos, ¿no?, de dificultad o que sintamos esa oposición de las personas que están a nuestro alrededor, justamente porque queremos que mejoren. Claro, pues yo creo que tenemos aquí a Sorana, que además hemos descubierto tan trabajadora. Seguro que no tardará si le pides un favor. Muchas gracias a todos y sobre todo a San Juan Pablo II, que también trabajó, que no ahorró nada de sus fuerzas para ir a visitar a los tan queridos hermanos de Perú.
Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be close.